bienvenidos. Estamos aquí con nueva intro, estamos aquí una vez más y vamos a compartir un tema súper interesante que tenemos para ustedes y es una de las canciones, la única canción que ya está ahora publicada, por cierto, de nuestra próxima producción, que ya van a recibir algunos anuncios de ese gran lanzamiento que viene el año que viene. Esa canción es Nada Me Faltará y aquí estoy como siempre acompañado de Yoxi. Hola, ¿cómo están? Oh, yeah. Y vamos a estar conversando un poquito acerca de todo lo que aconteció alrededor de esa canción, cómo nació y cómo ha sido nuestra experiencia con ese tema tan importante que no casualmente nosotros en el Ministerio de Alabanza, en Koinonia, estamos realizando un estudio bíblico del libro de los Salmos. Cada semana llevamos 2 salmos y no casualmente hoy, que es el día que nos toca grabar, es el día que nos tocó estudiar el Salmo 23. Sí, señor. Así que no sé qué piensan ustedes, pero son muchas coincidencias. Sí, correcto. Es un poco sospechoso. Y bueno, Dios es experto en provocar estas coincidencias, estas diosidencias, como algunos le llaman, para que nosotros entendamos y reflexionemos en ciertas cosas, en ciertos tiempos. Y bueno, hoy es el día de reflexionar en ese Dios que hace que estemos plenos, que nada nos falte. ¿Cómo nació esa canción? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo. Claro, vale. ¿Cómo olvidar ese nacimiento de ese tema? Recuerdo que el pastor Eliú, apóstol Eliú, en ese entonces estábamos en medio de una adoración tremenda, una canción de Jesús Adrián Romero, quizás muchos la conozcan, Abre los cielos, y mientras estábamos allí inspirados, de pronto a Eliú le surgió esa melodía, nada me faltará, nada me faltará, si conmigo tú estás, nada me faltará. Y por ahí nos fuimos, repetimos, hasta el cansancio. Después al siguiente día, en el otro servicio, también volvimos a cantar, nada me faltará, como para que no se nos exacto, no se nos olvidara. Al siguiente semana no lo cantamos como un mes completo. Totalmente. Y eso, ahí nació ese corito, ¿verdad? Ese coro de esa canción. Y posteriormente dijimos, bueno, ya está el coro. Hay que hacer la tarea. Hay que dedicarnos a escribir otras cositas allí. Y bueno, aquí mi Yoxi fue inspirada. Pero Yoxi escribió las 2 estrofas. No, yo hice la primera estrofa y él hizo la segunda estrofa. La primera estrofa es la que tiene el sincopado ahí. Medio de... ¿Cómo es? Es cierto que la tuya. Sí, bueno, sí. pero eso fue obra de la mano Ah, bueno. de los productores. Sí, la hermosa, preciosa y brillante mano peluda. Sí, señor. De Wilolo. De Wilolo y Conona. Aterciopelada su A quien mano. aprovechamos de enviarle un saludo, mis Saludos, hermanos papá. queridos, que los amamos muchísimo, nuestros productores, Wilolo y Conona señor. Pinto. Sí, señora, así salió la primera estrofa. Yoxi se puso ahí a escribir. También me senté un momentito. Teníamos diferentes ideas, pero coordinamos. Oye, me gusta esta letra, este estribillo acá, cómo va, cómo está escrito, me gusta esto del segundo, y así fuimos armando un Frankenstein allí. Y después quedó que Yoxi quedó con la primera estrofa y yo quedé con la segunda estrofa de esa excelente canción. ¿Qué tema tiene el arte que, no sé, yo estaba pensando que al final los artistas nos puede inspirar cualquier cosa? Hay pintores que se inspiran en música para hacer pinturas, hay cantantes que se inspiran en pinturas para hacer canciones. Y es una cuestión interesante, ¿no? Cómo la inspiración surge de cualquier sitio. Y en el caso de nosotros, que además de ser cantantes somos adoradores, que es lo más importante, esta relación que tiene la música con lo espiritual que estábamos conversando hace rato es súper interesante porque, mira, yo me he sentado a escribir poesía o a escribir canciones mías de vivencias, de experiencias, de pensamientos, y creo que he escrito canciones decentes, pero es distinto eso a cuando estoy adorando y estoy orando y mi oración se convierte en una canción. Porque de pronto es mucho más profundo de lo que yo jamás podría escribir normalmente. Es mucho más conciso, es mucho más poderoso. Incluso creo que hoy reflexionaba en eso del salmista, que él en su alabanza podía profetizar y hablar como Cristo habló en la cruz. De pronto un día que dijo, Padre, me has desamparado, usó las mismas palabras que usó Jesús en la cruz. O sea, profetizó como Cristo en medio de su alabanza y su adoración. O sea, eso es algo muy poderoso que sucede en la intimidad. Y creo que Nada Me Faltará tiene ese contenido de ser una canción que, hey,
escribir fuera del altar no está mal, pero cuando escribes en su presencia es distinto. O sea, es como que estás compartiendo con Dios un mensaje y Él te llena de una palabra fresca, de algo diferente, y te revela su palabra a través de esa alabanza. Entonces, bueno, esa particularmente la palabra nada me faltará es muy absoluta y muy sobrenatural. Entonces, ¿cuál piensan ustedes que podría ser su experiencia, si tienen alguna, con esa palabra, nada me faltará, como la vivió el salmista y como la expresa esa canción que dice, de pronto, en medio de las circunstancias, has estado allí, en mi caminar he caído, pero siempre he estado pleno? O sea, ¿cómo sucede eso, no? ¿Cómo Él se les ha revelado eso a ustedes? Bueno, imagínate. Han sido tantas las experiencias que hemos tenido porque sé que los tres hemos tenido experiencias sobrenaturales de provisión, de ver cómo la mano de Dios se mueve a nuestro favor y de no tener nada, de repente hay algo, o de pronto anhelabas algo que no podías comprar, no podías tener, y sobrenaturalmente, justo hablábamos de estos testimonios ahora, como Dios de pronto nos sorprendía, o a solo una oración ya estaba respondida. Entonces, algo importante sobre las canciones, algunos dicen por allí que las canciones a veces tienden a ser un poco autobiográficas, ¿no? Que cuando escribes canciones, hablas de tus experiencias, de tu vivencia, de lo que... Y en cierta forma sí, creo que nació en el altar allí el coro, por supuesto, porque es una declaración, como tú dices, muy sobrenatural de poder. Pero también en la parte de las estrofas es como esa evidencia de lo que Dios ha hecho en medio de nuestras vidas. Yo recuerdo una vez, un testimonio rapidito, me acuerdo una vez que no teníamos sino lo que cargábamos en el bolsillo, teníamos la nevera vacía. Y mi esposo y yo dijimos, vamos a ofrendar, pero él estaba por un lado y yo estaba por el otro. Y yo dije, voy a dar esto que tengo aquí, que es todo lo que tengo. Pero de pronto yo estaba confiando en que él tenía todavía. Pero yo no sabía que el Señor también lo estaba moviendo él a dar todo lo que tenía. Entonces al final no teníamos nada porque los dos lo habíamos dado todo. Y la nevera. Y la nevera como la piscina. Y la nevera pensando que ustedes tenían algo. Algo que me den, por favor. Y resulta que eso fue, si no me equivoco, un día viernes. El día sábado estábamos como la viuda. Bueno, Señor, comeremos esto y luego moriremos. No sabemos qué va a pasar. Nos llama un amigo. Hey, muchachos, el Señor me inquietó. Alístense porque los voy a llevar a hacer un mercado. ¡Tanto! Nos llevó al super líder de los amanes. Qué bárbaro. Y nos hizo el soberano mercado, nos llenó el carrito y vimos la sobrenaturalidad de Dios. Y de esta manera les puedo contar varios testimonios donde hemos visto la provisión, la mano del Señor. Increíble. Y tú dices, wow, es que lo Dios que te hace saber que es Él. Es Él, pues, es Él. Sí, y definitivamente uno siente, no me moví en emociones, fue Dios quien me movió, fue Él el que me estaba pidiendo. Entonces, cuando Él nos pide, Él nos va a dar. Así es. Nada nos faltará. Correcto. Fíjense que con esa experiencia de nada me faltará, ¿no? En una ocasión, antes de casarnos, yo estaba estudiando, no trabajaba, no tenía manera de obtener ingresos de otra manera, y Dios usó a una mujer de Dios, usó a hombres de Dios de muchas maneras, pero una en específico, la apóstol Mari Carmen, ella dijo, así les dice el Señor, conocerán quién es Jehová Jireh. Y así fue. Conocimos quién es Jehová Jireh cuando sacamos las cuentas. Recuerdo que mi esposa estaba trabajando en esa temporada en CanTV y recibe su primer salario. Y dijimos, mami, esto es del Señor. Esto le pertenece a Dios. Esto no es nuestro. Son nuestras primicias. Yo sé que Dios nos va a bendecir. Y nos movimos en fe, dimos eso. Claro, nos temblaba la mano. Ay, Señor, ¿será que no? Porque alguien que está a punto de casarse tiene muchísimas cosas que pagar, tiene muchísimas cosas en las cuales invertir. Sin embargo, allí pusimos esa ganancia y fue de bendición. El Señor trajo gente, movió a gente que no conocíamos, que nos dijeron, mira, no sé por qué, pero siento ponerles esta ofrenda. Gente, vecinos de la congregación que no conocíamos, se nos acercaron, mira, hay que trasladar tal cosa a tal sitio, bueno, ahí está mi autobús, está a su disposición, gente, o sea, fue algo sobrenatural, sobrenatural. Y ahí es cuando uno comprende que realmente si Dios está contigo, nada te falta.
Y ahí es donde, cuando escribo esa segunda estrofa de Nada me faltará, es porque en ese entonces no estaba sin angustia, o sea, estaba en un momento de presión, estaba en un momento de prueba cuando escribo esa segunda estrofa, pero es entender que aún las pruebas van a estar, o sea, aún las pruebas que no son fáciles de afrontar, pero a veces la prueba saca de ti o lo mejor o lo peor que tienes por dentro. Y la prueba te lleva a conocer que Jehová es tu pastor. No sé si estoy explicando. Entiendo. Sí. Y Sí. me lleva a conocer que Jehová es mi pastor y que realmente en un momento de circunstancia, que fue lo que le pasó a Yoxi, quizás ella dijo, bueno, yo voy a dar porque yo sé que quizás mi esposo no va a dar. Y no sabía que en el mismo momento Dios estaba moviendo. Él decía, bueno, yo voy a dar porque mi esposa no va a dar. Seguramente. O sea, Entonces, bueno, por lo menos Yoxi tendrá algo, por lo menos Alex tendrá algo. Pero resulta ser que cuando se encontraron los dos, ¿cómo va a ser? ¿Que tú? ¿Que yo? Me imagino que hubo una cierta angustia. Ay, Dios mío, no hay nada en la casa. Ay, Padre Santo. Pero después cuando ves la respuesta de Dios... Y fue enseguida, porque fue una Sí, respuesta inmediata. wow, qué tremendo. Entonces ahí es que tú dices, wow, Señor, ahora entiendo que aún las pruebas no van a faltar, pero en medio de las circunstancias tú Yo siempre me imagino estás al ahí. Señor diciendo, chiquín, pasaron con 20. Muy bien, lograda la prueba. qué increíble. Aprobado, Aprobado. aprobado. Qué increíble, qué bueno que por eso decía Jesús, ay, manada pequeña, no se afanen por nada, que si las aves del campo no trabajan ni hilan y ahí están y el Señor las mantiene, ¿cuánto más ustedes no valdrán más que un puñado de aves o que los mismos lirios del campo que sin trabajar, mira como el Señor las viste, que ni un Salomón se ha vestido como... Sí. Entonces con toda su gloria no alcanza a parecerse. Entonces Dios básicamente nos está diciendo, el Padre sabe de qué cosas tú tienes necesidad, Así de cada es. detalle que tienes necesidad. Y bueno, yo quería contribuir con eso, añadir algo, que es el testimonio de la franela que tengo puesta, por cierto. Un testimonio que el que le ha pasado o el que vive en el Espíritu lo va a recibir. Y unirlo con otro testimonio que pasó una vez, que una experiencia que tuve súper increíble. Básicamente fui a ver franelas, le estaba contando a los muchachos hace un momento, y me gustó una, pero no tenía cómo comprarla, y dije, bueno, en algún momento la compraré, y me voy. Y me olvidé de eso, y mi sorpresa es que días después llego a mi casa y está sobre mi cama la franela que vi, y... Casualmente, Los detalles de Dios. casualmente mi mamá, justamente que nunca compra nada, dijo, voy a comprarme algo para mí, y vio una franela y dijo, a esta franela se parece a mi hijo, y la agarró, la compró y llegó y me la puso en la cama. Y yo lo que hice fue llorar cuando la vi porque pude reconocer la mano de Dios en los Qué detalles. bonito, qué bonito. O sea que el Dios dice, yo te quiero llenar plenamente en todas las áreas de tu vida. Y una vez me pasó con una tía que fuimos a hacer un mercado. Esta tía es una mujer de oración también. Y bueno, estábamos haciendo mercado y yo decía, oye, yo quiero una lata de tomates. Tomates, bueno, en lata, pues enlatados, grandes, para hacer una salsa de tomate y no sé qué. Y vamos por todo el supermercado buscando la bendita lata de tomate. No había latas de tomate, no conseguimos latas de tomate. Bueno, ni modo, vamos a tener que dejar los carritos aquí, vamos a comernos algo aquí en el supermercado y nos vamos. Bueno, nos sentamos a comer. Cuando terminamos de comer, vamos a buscar el carrito y desapareció el carrito, el de ella. Había uno de mi familia y uno de ella. ¿Dónde está el carrito? Y empezamos a buscar el carrito por todo el supermercado y no conseguimos el carrito ni aquí, ni allá, ni por ningún lado. Total que al final dijimos, bueno, se perdió el carrito, tenemos que hacer mercado otra vez. Y lo vemos como a 10 pasos. Epa, ¿y ese no es el carrito? Y ella, sí, ese es mi carrito. Y nos acercamos, el carrito mágicamente había aparecido frente a nosotros. Y para nuestra sorpresa tenía una lata de tomate en salsa arriba. Dios, potente. Y nos quedamos impactados y ella empezó a llorar. ¿Te diste cuenta de lo que acaba de pasar? Y yo, no estoy entendiendo nada. Y ya dejamos el carrito nosotros, aquí no hay más nadie con nosotros. El carrito desapareció y volvió a aparecer frente a nosotros justo con lo que yo quería. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos. Así y bueno, es. la prosperidad de Dios, como dice la palabra, que es bueno que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Así es. O sea, hay una prosperidad material, hay una prosperidad Así es. integral, física, pero también hay una prosperidad del alma, hay una prosperidad del corazón. Y esa es quizás la que
más hace alusión en el Salmo 23, cuando dice, sabes, yo, justamente como estabas manifestando, como decía Pablo, a lo mejor podemos orar a Dios para que nos quite la debilidad o nos quite la carne, pero Dios dice, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, tú sigues siendo una oveja y ahí me voy a manifestar yo como pastor. Entonces, entremos ahora en ese tema, en esa prosperidad. Disculpa que te interrumpa, Cris. Esa parte que mencionas de reconocer que yo soy una oveja. Fíjate que cuando David habla en el Salmo 23, él está haciendo una metáfora de lo que es sentirse como oveja, porque él conocía el oficio del pastor. Y él como pastor bueno, noble, que ejercía bien su oficio, estaba reconociendo a Dios como ese pastor bueno, noble, bondadoso, que cuida y ejerce su oficio de la manera correcta con sus ovejas. Entonces, algo que me llama la atención es que no podemos entender el significado de nada me faltará si no tenemos corazón de oveja. O sea, los autosuficientes, los que dicen, yo puedo, si yo trabajo, yo tengo, si yo hago, yo voy y vengo, o sea, no tengo limitaciones. Ese tipo de corazón se aleja por completo de lo que es entender, Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque no puede haber autosuficiencia para poder entender este salmo. Tiene que haber dependencia. Y fíjate que en la parte más adelante, cuando él habla de nada me faltará, está hablando de dos enfoques. Uno como una declaración, nada me faltará, estoy seguro que mi pastor cuidará bien de mí. Y segundo, como una decisión, me comprometo a no desear más de lo que mi padre, mi pastor, me dé. O sea, ahí hay un nivel de entrega, de decir, o sea, porque hay gente que dice, oye, pero yo quisiera tener más, pero tienes lo necesario para vivir, tienes en tu casa agua, tienes en tu casa algo en la nevera, quizás tienes más que muchos. Sí, él se pudo ver a sí mismo en las ovejas. O sea, totalmente. Él tuvo revelación del carácter de Dios como guía, viendo sus ovejas. O sea, él sabía que Dios era como él a sus ovejas. Qué tremendo eso. O sea, él entendió que él era torpe como la oveja, era tonto como la oveja. Había muchas cosas que no podía hacer. Tiene esa cualidad de la oveja que además es fácil para perderse. Sí, es dócil. Es dócil. Es dócil, fácilmente se pierde, es muy delicada, o sea, muchas cosas. La oveja son como los poodles en las casas, ¿no? Que suelen perderse en las casas. Sí. La cuestión está en que qué hermoso como David refiere a Dios también como pastor. Y cuando tú vas analizando en Isaías, en Jeremías, Dios viene profetizando, les pondré un pastor, les traeré un pastor. El príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores, y verdad, todos los profetas vienen declarando, vendrá un pastor, vendrá un pastor, vendrá un pastor. Entonces llega Jesús y dice, señores, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. Que su vida da por la oveja. Tremendo, ¿verdad? Y no solo eso, sino que después en Pedro ¿Y sabes qué? aparece cuando dice, y ya ustedes no son ovejas sin pastor, o sea, reforzando lo que Cristo hizo. Y el tema de lo que Dios hace con esas labores que parecen viles, porque fíjate que la labor pastoril era algo que la gente no le gustaba, o sea, el pastor era lo último que las personas querían ser, porque era de dedicarse a cuidar el rebaño de las ovejas, y era estar pendiente de ella, era un trabajo sucio, era alejado, o sea, nadie quería hacer eso. Y como el Señor, así mismo como habló de Belén, pequeña, tú por allá, y la levantó y la exaltó, así mismo hace Jesús con el trabajo del pastor. Dice, yo soy el buen pastor, o sea, es demasiado bella. Y qué tremendo es que cuando también declaramos y decimos, entonces, nada me faltará, entonces asumimos que Él es nuestro pastor, y nos igualamos a las ovejas. Entonces ahí es cuando recibimos, por ejemplo, la palabra que Dios le dio al salmista David, te escogí de detrás de las ovejas. O sea, alguien lo había visto entre las ovejas adorando, alguien lo había visto guerreando, que la otra estábamos conversando de eso, Cristian, y qué hermoso es que alguien siempre estuvo observándolo, cómo él cantaba entre las ovejas, cómo él entregaba su mejor adoración, las defendía y todo esto. No sabía que Dios estaba entregándole un diseño de un rey como pastor, que es tipo de Cristo.
Total. en ese momento allí siendo lo más vil y menospreciado. Sí, Qué tremendo. señor, sí, señor. Entonces, todo esto nos refiere en que nada nos faltará. Creo que es bueno acotar el testimonio de una amiga de Ludaris. Ah, sí, Sí. claro. Estábamos conversando de eso hace un momento y creo que esto va a edificar a alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo. Y es porque nuestro Dios es atemporal, nuestro Dios es eterno. Y Él ha puesto un poquito de eternidad en cada uno de nosotros, ¿verdad? En cada uno de sus hijos, cada una de sus ovejas. Entonces, qué tremendo, porque conversábamos de un testimonio que Ludari nos daba, que ella comentaba y le pedía al Señor: Señor, necesito una camisa de tal color, necesitaba un color específico porque tenía una presentación y no tenía cómo comprar dicha camisa, pero en oración se acercó a Dios: Señor, Padre, dame la camisa que necesito hoy, Padre, tú eres mi pastor, yo soy tu oveja, Señor, y tu palabra dice que nada me hará falta. Y hizo esta declaración, clamó, oró, y el Señor la escuchó. La cuestión está, que fue lo que nos sorprendió, que no la escuchó el mismo día, sino que ya lo había escuchado antes de que ella hiciera la oración. Yo sé que esto parece locura. Esto es como X-Men, días del futuro pasado, ¿verdad? Cosas que tú dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Ciencia ficción. Sí, ciencia ficción. Pero la cuestión está, es que a los 2 días le llega una caja que venía de otro estado, que venía de otro país, perdón. Y allí recibe todas las cosas y lo que está sacando, lo que le enviaron, se da cuenta que le mandaron ropa del color que ella estaba necesitando. Ella se pone a llorar y Dios le ministra y le habla a su corazón y le hace ver que esa caja fue enviada 15 días antes. O sea, ella todavía no había orado. Ella todavía no había orado y ya Dios dijo: yo voy a conceder este deseo. Oh, eso pareciera que no tuviera sentido, pero así Dios Y va con va a ese responder. versículo, ¿verdad? Que habla de que aún no está la palabra en nuestra boca cuando ya Dios la conoce, o sea, tal cual Así se cumple para los que creen en el Así Señor. es, y todas las cosas que tú y yo vamos a desarrollar, todas las cosas que tú y yo vamos a necesitar, ya están escritas en el libro, lo que vamos a hacer. Así Ya es. todo está escrito en el libro, o sea que nada te va a hacer falta. Y sabes que lo bonito de que tú dirías, ay, pero una blusa, algo tan insignificante, o sea, como le pasó a Cristian, ay, una franela. Pero es el detalle, o sea, es el detalle donde tú dices, Dios, o sea, realmente tú estás pendiente de mí, de lo que hago, de lo que pienso. Y cuando nos deleitamos en Él, cuando constantemente estamos, ay Señor, hablando con Él, en nuestro día a día, nos hacemos, ¿verdad? Nos acercamos más y el Señor conoce cada pensamiento de cada corazón, aunque no lo digamos. Él conoce nuestros pensamientos. Entonces es entender eso, pues lo maravilloso que para Dios no hay insignificancia en sus hijos. Todo lo que hay en sus hijos es algo maravilloso para Él. Incluso es posible que una flor que tú hayas visto y hermosa ya cumplió su misión. Ya Dios dijo, uno de mis hijos lo vio, es más que suficiente. Ya esa flor cumplió una misión. Alegrar los ojos de uno de mis hijos. O sea, todo lo que Dios hace siempre es con un propósito. Dios se proveerá el cordero, dijo en una ocasión, le dijo Abraham a su hijo. Dios se proveerá. Dios tiene, y eso es uno de sus nombres, Jehová Jireh. Él va a proveer lo necesario para que tú cumplas su propósito. Es su propósito a lo que Él nos Así llama. me dijo en estos días mi hija. Mami, Dios nos da todo lo que nosotros le pidamos. Ya va, hija, esa es otra cátedra. Esa es otra cátedra que te la tengo. Que pide. Total, Bueno, total. Señor, yo quiero. Qué Un bueno. misil nuclear. Porque ¿Y Dios qué? No, no, eso no. no. Pero es hermosa esa fe de los niños, ¿no? Que nos enseña y cómo tenemos que ir madurando en el camino, ¿no? Porque obviamente no todo lo que pedimos está ¿Sabes acorde qué? a la voluntad Hay de algo que Dios. está en mi corazón con respecto a eso y es el tema de cuando Jesús decía, si mis palabras permanecen en mí, en ti y ustedes permanecen en mí,
pidan todo lo que quieran y les será hecho. Amén. Y esas promesas que te dice de pide y se te dará, busca y hallarás, Correcto. abre, o sea, toca y se te abrirá. abrirá. Siempre hay un principio de buscar, pero ese punto de mi palabra tiene que estar en ti y tú tienes que estar en mí. Eso es mucho de ser la oveja que está dentro del redil, porque la Biblia habla en muchas ocasiones, incluso en Isaías, cuando dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán vuelo como águilas, pero toda esa palabra viene a los que esperan a Jehová. Y el salmista muchas veces habla de esperar en Él, saber cuál es el tiempo de Él para cada cosa. Y de hecho el Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y básicamente la enseñanza del Salmo 37 es no te angusties porque el malo prospera, ¿sabes? Porque su prosperidad es como una hojarasca, se va a morir, se deshace. E incluso el Salmo 1 lo dice, el injusto va a ser levantado y se va a perder toda su riqueza. Y incluso cuando habla del rico necio, amontonan para sí riquezas y vienen a pedir su alma y no tienen riqueza eterna. En cambio tú, que eres oveja, que tú esperas en mí, que esperas que yo te guíe, que esperas que yo te lleve, que recibes de vez en cuando un jalón cuando te quieres ir por el lado incorrecto, a ti yo te voy a aderezar mesa, el bien y la misericordia te van a seguir por todos los días de tu vida, pero es saber esperar, saber ser oveja de Dios. A veces yo digo que habemos algunos que nos comportamos como otra especie de oveja, queremos ser perros. Y entonces queremos correr y Dios dice, ya va, no, espera, no es el tiempo. Chivo que anda saltando. Somos chivos, no, pero es que yo quiero tomar esta carrera, quiero tomar este camino y Dios dice, ya va, pero solamente te has preguntado si este es mi camino para ti, si este es realmente el camino que yo quiero que tú lleves, te has preguntado qué dice la palabra de lo que tú quieres llevar, te has preguntado qué dice mi presencia, qué te puedo decir en intimidad, o sea, es tener esa actitud de estar sometido siempre. Hay una canción que yo escribí, creo que una de las canciones, quizás la canción que he escrito que más he comentado, que el pastor lo he escuchado. Y la letra de esa canción, el coro, dice, la escribí a los 17 años, hace un montón de tiempo. Dice, pastoréame, Señor, por caminos verdes, guíame en mi caminar. Soy muy tonto para andar yo solo. Reconozco que sin ti no soy nada. Y esa es la actitud de la oveja, lo escribí pensando en esa actitud de la oveja de sumisión, de ser, ¿sabes qué? Yo no sé realmente cómo llevar mi vida. Exacto. Necesito que tú me lleves, porque yo puedo luchar todos los días, pero si tú no eres el pastor, entonces no tengo nada. Me descarrío. Así Y es. fíjate que hacer la representación, aparte de lo que mencionaste de Jesús como el buen pastor que su vida da, también hace esa similitud con la oveja. Él es el cordero inmolado. O sea, como corderos, ¿verdad? Caminó allí el matadero, callado, en silencio, recibiendo. O sea, habla de esa oveja que se deja guiar. Que fue obediente hasta la muerte de cruz. Que fue obediente hasta la cruz. Que no hacía algo sin que su padre él decía, yo hago lo que mi padre me dice. O sea, no estaba por su propia cuenta. Él obedecía a ese buen pastor. De hecho, lo declara Apocalipsis, si no me equivoco. Dice, y el cordero os pastoreará. Wow. O sea, el ejemplo de Jesús de obediencia es el que nos pastorea. Wow. Bueno, qué tremendo es Jesús y eso es lo que cantamos, eso es lo que nos deleitamos en gozarnos en sus promesas, en los testimonios y nada nos va a hacer falta. Amén. Y declaramos esa palabra para todos ustedes también, nada les faltará. Nada, todo lo que hay en su corazón, pónganlo en manos del Señor, confíen en Él y Él hará. Amén. Así es. Amén. Así es. Eso es un buen final. Eso es un buen final. Amigos, gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Un Nuevo Tiempo Podcast. Esperamos que les haya bendecido, que les haya gustado. Cuéntanos en comentarios si has tenido alguna experiencia similar a alguna de las que contamos, alguna revelación de Dios, alguna forma en la que Dios ha mostrado su amor para contigo personalmente y te ha suplido en alguna necesidad o se ha mostrado como un pastor fiel. Espero que les haya gustado el episodio de hoy y les haya bendecido. Nos vemos la semana que viene. Chao.